Su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que de probar Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, mi senda aquí enderezó, las sombras negras Él quitó, y la carrera gozó. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya reino. Aunque se fue, morada en el cielo preparó, mas volverá, así como una mañana se marchó. Sé que vendrá, señales hoy lo indican que es así. Al escuchar el son de la trompeta, Él llamará a su esposa que lo espera, esposa que con sangre Él ganó. Llena mi vaso de tu espíritu divino, llena mi vida del aceite celestial, porque yo voy a estar en las moradas allá, voy a escuchar el himno de bienvenida, porque yo voy a estar en las moradas allá, voy a escuchar el himno de bienvenida. Tal como fue en los antiguos días de Noé, así será en los días del retorno de Jesús. Nadie creyó que pronto llegaría el cruel final.
los postreros días habrán algunos que viviendo en sus propios deseos se burlarán diciendo: ¿es que acaso algún día Él vendrá? Y ciertamente Él volverá a llevar a su esposa. Jesús vendrá, no sé si de día, no sé si de noche, puedes estar seguro que Él volverá. Sigue velando, no te canses nunca, Él no está tardando como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Y que estén encendidas vuestras lámparas, y que estén rebosantes de aceite, y que así nos encuentre velando, y a las bodas entremos con Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso.
memoria de su santidad, porque en un momento su ira será, y en su voluntad mi vida está, y en su voluntad mi vida está. Damos gracias a nuestro Señor. Tenemos nuevamente la oportunidad de enriquecernos con su palabra. Hoy vamos a continuar con el estudio en el segundo libro de Reyes. Vamos a continuar con la vida de Eliseo con la ayuda del Señor. Y habíamos quedado en el capítulo 5, en el verso 20. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte que aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Bueno, así vemos que Eliseo había rechazado toda la riqueza que había traído Naamán. Habíamos visto las 2 razones principales. Primeramente porque lo que Dios da, él tenía que mostrar y demostrar y dejar bien en claro que era de pura gracia. Todo era de pura gracia, y así Dios, todo don, todo regalo que Dios da al hombre no tiene un precio. Dios nos dio lo mejor del cielo de balde. Nosotros no hicimos nada para alcanzar, no tuvimos que trabajar, ni Dios requirió nada. Dios, en su inmenso amor, en su gran amor, él proveyó un poderoso Salvador. Y este poderoso Salvador, bueno, está a disposición de todo aquel que cree, de todo aquel que ejerce fe en él. Por eso vemos que realmente Dios no pide nada al hombre, y sus siervos, sus verdaderos siervos, son delicados en este aspecto. Nunca van a pedir, nunca van a ejercer de tal forma de medrar con el Evangelio, con las buenas nuevas, con la oportunidad que Dios le da al hombre gratuitamente. Y luego habíamos visto la segunda razón. La segunda razón es porque realmente el oro, la plata y los vestidos de Naamán eran cosas que le engrandecían a él. Son cosas que el mundo tomaba como cosas valiosas, preciosas, que un siervo de Dios no debe realmente tomar. No debe darle el valor que el mundo le da. El siervo de Dios realmente debe ser engrandecido y espera ser exaltado un día por Dios. Habíamos hablado de las vestiduras de Naamán, eran vestiduras de un hombre rico, y así le hablaban de su posición. Y así a veces el creyente, los ministros de Dios, aceptan las vestiduras de Naamán y andan vestidos como Naamán.
Y eso es lo que nosotros no queremos. Yo no me imagino al profeta Eliseo vestido con la ropa de Naamán. No. Nosotros no queremos vestirnos de tal manera que el mundo nos reconozca. Nosotros queremos ser reconocidos por Dios. No queremos su riqueza. Nosotros queremos solamente que la palabra de Dios fluya. Y para eso el Señor es suficiente. Eso es realmente, vemos que tuvo muy en claro, eso es porque Eliseo no aceptó, él tuvo muy en claro, hermano. Tuvo muy en claro su lugar en el propósito de Dios. Y dice que estaba allí su siervo Giezi. Entonces dice Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, estaba prestando atención, se ve, a toda esta situación. He aquí mi señora estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Así que vemos que este hombre quiere cambiar, como habíamos dicho en el estudio pasado, la manera de Dios. Y vemos que corre, vemos a este siervo, a Giezi, corriendo tras Naamán. Vemos a Giezi correr tras las cosas naturales, tras las riquezas, tras la fama, tras la posición que estaba ofreciendo realmente Naamán. Y habíamos visto que esto lo había hecho con sinceridad Naamán. Él había traído todo eso pensando que de alguna manera le iba a ayudar para comprar su sanidad. Pero vemos que no alcanza nada de lo natural. Habíamos visto también que el precio de la redención del hombre es de un alto precio. Nadie puede llegar a pagar realmente por su salvación, por la sanidad de la enfermedad del pecado. Pero vemos que Giezi va y corre tras estas cosas, corre tras las cosas naturales. Y el nombre Giezi nos puede dar mucha información realmente de qué representa este siervo. Porque Giezi significa valle de mi visión. Giezi significa valle de mi visión. Y sabemos que el valle ya de por sí nos habla de un lugar bajo, de un terreno bajo. Y vemos que la visión de Giezi estaba puesta solamente en las cosas terrenales. Por eso él corrió detrás. Él corrió detrás de las cosas naturales. Él realmente tuvo avaricia. Giezi, vemos que va detrás de Naamán. Y dice en el verso 21, y siguió a Giezi. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Bueno, así vemos que este hombre corre y vemos que realmente Giezi utiliza su posición, esa posición de confianza al lado de Eliseo, para tratar de enriquecerse a sí mismo. Él no pensó como pensó Eliseo. Note que no estaba el mismo sentir. Y no había realmente generosidad en su corazón. No había, porque vemos también, vamos a ver que él, cuando toma de esta riqueza, va y esconde todo. No iba ni siquiera, no es que pensó, bueno, vamos a darle a la obra esto. No, vamos a dar para la escuela de los profetas. Pero él usa la escuela de los profetas, que en ese tiempo estaba liderando
Eliseo para pedir a Naamán. Pero volvemos a decir, este hombre desea una posición natural. Este es el engaño realmente en el que han caído muchos de nuestros hermanos. Muchos predican un evangelio de prosperidad. Y predican que, bueno, el pastor se tiene que ver próspero, se tiene que ver de determinada forma para realmente demostrar que Dios es con él. Y así, esta clase de hombre corre tras las riquezas, se jactan de sus riquezas y así también forman a las ovejas. Porque busca realmente una buena vida acá en la tierra. Y muchos van más allá y directamente usan el evangelio ya directamente como un medio de ganancia. Y están dispuestos, si hay que mentir, o hay que hacer como vemos que hace Giesi en este caso, si hay que mentir, si hay que hacer así o de otra manera, no, hay que hacer y bueno. Pero nosotros debemos aprender que realmente ese no es el camino. Nosotros siempre como siervos de Dios debemos ser responsables delante de nuestro Dios. Siempre presentarnos aprobados delante de Dios. Y siempre manejarnos con armas de justicia. Siempre dar la verdad, no buscar lo que Dios no nos quiere dar. Porque lo que Dios nos quiere dar siempre va a ser de bendición, por más que parezca poco. Pero vemos que le pareció tan mal a Giesi. ¿Cómo puede ser? Pensó. Pero realmente vemos que va y hace una trama, inventa todo esto. Dice, vinieron dos jóvenes, dos estudiantes vinieron. Y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Va con mentira. Entonces dice en el verso 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Realmente era sincero Naamán. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Noté cómo el que tiene estas intenciones siempre está escondido. Vemos la mentira, vemos el engaño. Y vemos realmente que parece que todo está allí. Parece que nadie sabe. Nadie sabe. Este es uno que salió de al lado de Eliseo. Así dice la palabra muchas veces. Muchos que se llaman cristianos hacen así. Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos en la cristiandad, muchas veces dejan por el piso el evangelio por causa de generar dinero. Y realmente no quieren seguir el camino de la gracia y el camino de la fe. Por eso Giesi con esta actitud llegó a realmente mostrar lo que había en su corazón. Llegó a mostrar lo que había en su corazón, Giesi. Y vemos, dice en el verso 24, y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Lo guardó así para él. Lo guardó para él. Dice la palabra, le dijo a los filipenses el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio. Y este es el tiempo lamentable, hermano, que nosotros nos tocó vivir. Estamos viviendo en este tiempo. Giesi buscó su propia riqueza, su propio avance. No pensó en la obra, hermano. No, porque otra cosa hubiese sido si hubiese pedido, bueno, podemos llegar a entender para compartir. Esto nos hace acordar en los primeros tiempos de la iglesia, nos hace acordar a Ananías y Zafira. Todos estaban trayendo, el primero fue Bernabé, el primero en vender su herencia. Todos tenían todas las cosas en común.
Y llegaron también a Pedro y trataron de decir, y que ellos quisieron imitar. Pero no se puede engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio y ve realmente lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra, el verso 26. Vamos a leer el verso 25. Dice, y él entró y se puso delante de su señor, delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Quería tapar. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y note las palabras de Eliseo. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo de eso? Cuando uno entra en las filas del Señor como siervo, uno tiene que agradar al que le tomó como soldado. Y no puede haber, hermano, en nuestro corazón otra actitud más que ser fiel al Señor. No debemos usar el Evangelio para nuestro beneficio propio. Eso hoy, como volvemos a decir, esto es muy común hoy. Nuestro deseo, hermano, es que la palabra corra, que el Evangelio corra. Y muchas veces parece que no fuera así. Algunos confunden muchas veces. Pero realmente, hermano, nuestro deseo es que la palabra corra. La palabra se tiene que dar sin esperar recibir nada. Cuando nosotros damos la palabra, hermano, sin esperar a recibir nada, estamos amontonando riquezas en los cielos. Pero vemos cómo se comporta este siervo. Este siervo no está haciendo las cosas limpiamente. Tiene una vista muy corta, tiene una visión, pero es su visión. Su nombre vemos que significa valle de mi visión. Y vemos que no anda con limpieza de corazón. En 2 de Corintios capítulo 4 dice en el verso 2, dice la palabra, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto fue realmente el andar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tuvo un motivo oculto por el que predicar. Y esto es una lección, hermanos, si nosotros queremos servir al Señor. Realmente necesitamos una limpia conciencia. Y si hay algo que en nuestra mente quizás nos hace de estorbo o crea un motivo que no es sincero, debemos, dice, renunciar. Renunciamos, dice. Renunciamos a lo oculto. Porque nuestro llamado, hermano, es demasiado elevado. Es demasiado elevado nuestro privilegio de anunciar este evangelio. Y tampoco queremos andar con cosas vergonzosas, cosas que dan vergüenza. Renunciamos a todo eso. Y dice, no andando con astucia. Así andaba Giezi. Y dice, adulterando la palabra de Dios. Él adulteró la palabra. Y así va y le convence a Naamán. Y así realmente muchas veces vamos a ver algunos de nuestros hermanos que andan así y también algunos inconversos de la cristiandad. Pero no hace falta andar así. Dice, sino por la manifestación de la verdad. Cuando la verdad se manifiesta, hermano, bueno, la verdad
pisa con fuerza. Si usted anda por la verdad, usted va a ser firme en su vida práctica. Cuando andamos por la verdad es firme nuestro ministerio, y cuando andamos por la verdad es firme nuestro andar con el Señor, nuestro andar en el Espíritu. Por eso es tan importante, hermano, es tan importante. Vemos que Eliseo fue muy sincero y le dice, no quiso recibir. Él fue muy sincero. Él anduvo realmente conforme a la manifestación de la verdad. Pero eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, así es en la cristiandad. La cristiandad directamente ve a la gente como una mercadería. A ver cuánto hay. Así como usted ve un camión a veces en la ruta lleno de vaca. Y bueno, el dueño de la vaca dice, bueno, tanta vaca tengo, así que tanto voy a recibir. Y así mira al falso, hace mercadería con las almas. Y dice que por causa de ellos, el camino de la verdad es blasfemado. Porque ellos hacen mercadería con la gente. Ellos hacen mercadería con la gente. Pero esto también nosotros debemos ver realmente para enseñar cada uno en su lugar y enseñar, y nosotros debemos saber bien para no ser nosotros engañados. Bueno, verso 27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bueno, lo que estaba en el interior de Giezi, lo único que ocurrió aquí es que él manifestó lo que había adentro. Y así es realmente con el Señor. Al Señor no le podemos engañar. Pero sí vemos que él trató de engañarle. Pero vemos que Eliseo vio bien la situación. Eliseo vio todo. Eliseo vio todo, pero parece que no estaba manifestado. Pero vemos que ahora se manifiesta. Había pecado, había lepra en Giezi. Había realmente cosa escondida. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, podemos leer en el capítulo 3, en el verso 9. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 9. Y dice, mas no irán más adelante. Noté que sin duda él pensó quizá hacerse una gran vida. Quizá pensaba hacer siempre lo mismo, Giezi. Y siempre tratar de pedir y de enriquecerse. Pero note que el apóstol Pablo dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así vemos cómo es realmente la palabra manifiesta. Y así cuando Eliseo le dio la palabra, se manifestó nada más que lo que ya había, se manifestó la lepra. Así vemos cómo la palabra nos guarda. Por eso tenemos que aprender bien la palabra. Con 2 palabras, hermano, podemos alumbrar a una persona. Y vemos cómo dice la lepra de Naamán se te pegará a ti. Así que vemos lo que ocurrió.
Bueno, en este acontecimiento lo que encontramos también es una enseñanza dispensacional. Porque vemos que el capítulo empieza con un gentil leproso. Empieza con un gentil leproso. Pero vemos que termina con un judío leproso. Así vemos que en el tiempo en el que el Señor vino a Israel y no había oportunidad, especialmente para los gentiles. Vemos que los gentiles estaban alejados de Dios y alejados de todas las promesas. Pero vemos también ahora a Israel que se le ha pegado la lepra. La desobediencia que hubo en los gentiles se le ha pegado a Israel y encontramos en este tiempo a Israel leproso. En este tiempo encontramos al judío manifestando su condición incrédula y de rebelión en este tiempo contra Dios. Así vemos que el Señor muestra realmente. Y también en este tiempo hay una advertencia para el gentil de que tema y que aproveche la gracia de Dios, porque poderoso es Dios para volver a injertar las ramas que Él mismo quitó, hablando de su pueblo. Bueno, vamos a empezar el capítulo 6. Y dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, aquí encontramos realmente un milagro que quizás para nuestra mente no merezca estar entre todos los milagros tan grandes que hizo Eliseo. Parece algo insignificante, a alguien que se le cae el hacha en el agua. y bueno, aquí vamos a encontrar, hermano, muchísima enseñanza. Realmente es preciosa la Escritura. Porque como hemos dicho, habíamos visto que Samuel había fundado la escuela de los profetas, de los hijos de los profetas, o la compañía de los profetas. Y aquí encontramos a Eliseo en esa escuela, en la escuela que estaba más cerca del Jordán. Quizás era Gilgal, que estaba más cerca que Betel y que Jericó. Y encontramos a Eliseo aquí entre justamente aquellos que querían aprender realmente del ministerio que él estaba ejerciendo. Y como hemos dicho, estas escuelas fueron fundadas en el tiempo de Samuel y fueron establecidas por Samuel y sin duda bajo también la dirección de Dios. No necesariamente Dios utilizó siempre a los hijos de los profetas, pero encontramos a algunos profetas como Abdías que se cree que fueron parte, por ejemplo, de esta compañía, el profeta Abdías. Y realmente Dios permitió en este tiempo de gran apostasía que Eliseo especialmente esté bajo la dirección de esta escuela. No todos
como volvemos a repetir, no todos habían sido llamados de la misma forma. Vemos que Dios llamó a Elías y a Eliseo de maneras diferentes. Pero también Dios nos muestra que Dios hace de muchas maneras. No necesariamente hay que ir a un instituto, a un seminario. Los hombres hoy ponen como requisito eso muchas veces. Y parece que si no pasa por un seminario, por una escuela, por un instituto, parece que no tiene autoridad. Eso es un gran y grave error. Porque el Espíritu Santo es el que da la capacidad. Y esto ya habíamos explicado. Y después están los otros que menosprecian a los que van a un instituto porque, bueno, quizás hay un poco de celo y así. Pero nosotros no tenemos que ver a las cosas así de manera carnal. Nosotros tenemos que ver cómo Dios ve. Hay hermanos que tienen llamado de Dios. Y vemos que aún en la antigüedad Dios usó estas compañías, la escuela de los profetas, y usó a estos hombres de Dios para formar a otros que anhelaban ser profeta. Algunos sentían el profeta, el llamado a servir a Dios, como vemos en Eliseo, y en su momento Dios le llamó. Y otros se fueron al lado de él porque sentían el llamado, al lado de Eliseo, para formarse. Y esto es realmente también lo que la palabra enseña. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 3. Dice en el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay hermanos que anhela el obispado, que anhela ser obrero. Y la palabra no pone obstáculo. Si tiene tal aspiración, dice la palabra de Dios, qué bueno, qué bueno. Este es un lugar, la obra, el ministerio, es un lugar de mayor responsabilidad. La palabra obispado viene de la palabra episcopos, que nos habla de un mayorazgo, de un lugar de mayor confianza en la obra. Es un lugar realmente que ocupa, por ejemplo, un pastor, un maestro, un anciano. Y realmente el apóstol Pablo dice, bueno, buena obra desea, buena obra. Y primeramente queremos hacer énfasis lo que es un ministro de Dios. Es un obrero. Nosotros solemos utilizar mucho la palabra obrero. Pero ¿por qué es obrero? Porque hay que trabajar. Porque debe trabajar, debe estar dispuesto a ponerse bajo la tutela de su patrón, de su amo. No dice buen descanso o reposo desea. No. Realmente en la obra, hermano, hay que trabajar. Y le digo, hermano, es un trabajo bien pago. ¿Estás sin trabajo? Bueno, si usted anhela trabajar en la obra del Señor, podemos levantar hoy nuestra vista y vamos a ver los campos que están blancos para ir y recoger. Otros trabajaron antes, como habíamos escuchado de nuestra hermana en el Evangelio de Juan. Y dice, buena obra. El holgazán no tiene lugar aquí. Pero como en toda obra, aquel que va a trabajar debe corresponder a su trabajo, debe saber hacer bien su trabajo. Y esto es muy importante, porque muchos quieren trabajar en la obra de Dios, pero todavía no se han formado suficientemente. Especialmente cuando
La persona es muy nueva y, bueno, y quiere trabajar, muchas veces se apresura y, bueno, y corre peligro. Hay un peligro, hermano. Por eso vemos que Dios había levantado, en este caso vemos en este tiempo a Eliseo. Y Dios también tiene su manera de preparar a sus obreros. Pero ningún obrero puede salir a la obra sin antes de ser aprobado. Tiene que ser aprobado. ¿Y cómo es alguien aprobado? Es uno que pasó por la prueba. Pasó por la prueba. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, habíamos leído, vamos a volver a leer nuevamente. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 38. Vemos la palabra de Jesús. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, que mande obreros a su mies. Gente que quiera trabajar, gente que sepa trabajar. En una obra hay muchos que son, nosotros aquí en Argentina le llamamos oficiales. Esos tienen más responsabilidad. Luego hay capataces en la obra. Y luego hay ayudante. Después está el medio oficial. Algunos le dice también media cuchara, se dice. Y bueno, ya puede trabajar. No le vamos a tener en poco. No le tenemos en poco, pero a ese ya hay que controlar para que llegue a ser oficial. Y así vemos que estaba allí realmente Eliseo y estaba formando a otros profetas. Estaba formando. Estos venían de muchas partes. Estos estudiantes, podríamos decir, estos aspirantes para ser obreros en ese tiempo, venían de muchos lados. Venían porque conocían a Eliseo, conocían la fama de Eliseo. Y volvemos a decir, hermano, Dios tiene muchas maneras de hacer, y esta es una de ellas. Dios tiene muchas maneras de levantar y capacitar a los obreros. En este caso, Eliseo enseñaba a un grupo de profetas. Y en este tiempo también lo que encontramos es que estos profetas fueron el objeto de mayor odio y persecución por parte de Jezabel. Jezabel había casi sacado a todos aquellos que pretendían servir a Jehová. Eran realmente perseguidos, no era algo comúnmente como a veces se ve a alguien que estudia la palabra, a una persona orgullosa, sino que era una persona perseguida. Estos eran aquellos llamados hijos de los profetas. Así nosotros, esto, si usted quiere entender un poquito más, ya lo hemos explicado al comienzo de nuestro estudio. Y note que dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, en el verso 1 dice: he aquí el lugar en que moramos, contigo nos es estrecho. Llegaron a venir tantos para aprender de Eliseo que el lugar quedó estrecho. Ese es el deseo de todo predicador, de todo pastor, que el templo quede chico. De todo Israel, hermano, venían para aprender de Eliseo. Y así, hermano, Dios levantó en todos los tiempos a muchos hombres que fueron de bendición. Y el Señor seguirá levantando. El Señor va a seguir levantando hasta su venida instrumentos. No para tomarle, tenemos que aclarar, no para tomarle como cabeza. Nunca debemos poner a un instrumento en el lugar del Señor. Pero sí, hermano, muchas veces hemos sido beneficiados y nos vamos a seguir beneficiando de la experiencia de muchos hermanos que están militando hace más tiempo que nosotros.
no para tomarle como cabeza, sino para guiar, sino para que nosotros seamos quizás mejor encaminados. Así Dios aprovecha a los instrumentos para formarle. Por eso este suceso del hacha, esto que ocurrió con el hacha, vemos que nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores, que Eliseo sanó las aguas de Jericó y también sanó el contenido de la olla. Si usted está siguiendo este estudio, usted va a ver que en un momento hay uno que tomó responsabilidad, nadie le mandó, fue a buscar y trajo calabaza silvestre. Y vino Eliseo y esparció harina y sanó el contenido de la olla. Y este suceso del hacha, este milagro del hacha, fueron de gran bendición para estos jóvenes profetas, porque recibieron enseñanzas. A través de estos sucesos ellos fueron enriquecidos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, dar? A veces nos enseña cómo hay que visitar a un hermano, cómo se debe hablar a una persona cuando quizás parte un familiar, cómo el creyente tiene que hacer para hablarle a un anciano, a un joven, qué decir en determinada manera. Y vemos que Eliseo estaba allí, estaba sirviendo a estos jóvenes, y no vemos que sea solo en cuanto a la enseñanza, sino que en el vivir diario vemos que hubo necesidad y ahí se manifestaba el poder de Dios. Tenía que sanar el agua y bueno, sanaba el agua. Se caía un hacha y vemos que allí estaba Eliseo. Vemos a un profeta más antiguo entre profetas más jóvenes. Un profeta más viejo, rendido a la voluntad de Dios. Y esta clase de hermanos siempre serán de bendición. Hay hermanos que el Señor ha levantado. Y realmente, ¿cuántos hermanos nuevos han sido beneficiados? ¿Cuántas veces han venido hermanos? Realmente para buscar del Señor. Y realmente el deseo de un siervo de Dios es que aprendan bien. Y se puede aprender mucho. Vemos acá el ejemplo de Eliseo. ¡Qué hermoso! Y tenemos también, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, vemos que Eliseo vivía el día a día con ellos. Muchos quieren ejercerlas, pero vemos realmente que Eliseo vivía entre ellos, participaba de su vida diaria, y ellos conocían a Eliseo. En Lucas capítulo 22 encontramos al Señor Jesucristo, como el Señor también tomó a algunos hombres. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 dice en el verso 27, porque ¿cuál es el mayor? Dice el Señor, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús también hizo así. Él no solamente enseñó, sino que Él también en su vida diaria caminó al lado de ellos. A veces había que pagar impuestos. Y le decía el Señor a Pedro, le dice, bueno, andá y tirá la línea y vas a sacar un pez y ahí vas a encontrar una moneda, dice. El Señor les proveía, el Señor les satisfacía. Y así vemos a Eliseo tomando también este lugar. El Señor andaba día a día, hermano, con 12 hombres débiles, comunes como nosotros, con sus personalidades que eran todo diferente. Y realmente Él fue un maestro entre ellos. Y estos pasaron 3 años con el Señor, hermano. Y dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Estaba entre ellos como un pastor. Y dice el verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
¿Cómo valoró esto el Señor? El Señor valoró que ellos permanecieron. El Señor sabía que le faltaba mucho a ellos, pero valoró que ellos permanecieron con Él. Y estos 3 años que estuvieron con el Señor fueron suficientes para que ellos no fuesen los mismos nunca más. Ellos aprendieron del Señor, vieron el poder del Señor en este caminar y aprendieron a caminar por fe. Ellos no oraban, no sentían el deseo de orar, pero Él les había enseñado a orar. Porque mientras ellos estaban, el Señor proveía todo. Y así, hermano, el Señor también muchas veces hace. Poner manos a los que podemos consultar, muchas veces somos nuevos y no sabemos ni qué hacer. Y damos gracias a Dios por esos instrumentos. No debemos menospreciar la manera de Dios. Porque así como Dios hace de una manera, Dios hace de otra manera. Y vemos que en este caso el Señor convivió con ellos. El Señor convivió. Y por más que vemos que cuánto vemos en la vida de Pedro. Pedro llegó a negarle. Pero el Señor tenía preparado un gallo por ahí. Siempre hay una hermana que escribió un estudio y dice, ¿cómo Pedro no se percató de que había un gallo cuando entró al pretorio? Y porque el Señor ya le había avisado de que el gallo iba a cantar 3 veces. El gallo iba a cantar antes que él le niegue 3 veces. Y cantó el gallo. Cuánta paciencia el Señor les tuvo. Cuánta paciencia vemos que el Señor le tuvo. Y así, hermano, es hasta el día de hoy. El Señor hace de muchas maneras. Y bueno, ya ha pasado la hora. Vamos a dejar aquí, vamos a continuar con la ayuda del Señor el día de mañana. Te invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado nuestro estudio de esta noche. Que el Señor le bendiga. Sulamita, la voz de tu amado, Él aquí viene por ti, despierta y ábrele la puerta, no vaciles, ya está aquí. Te ama, no lo hagas esperar. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue. Las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado. Escúchalo y míralo. Inclina a él tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y tu hermosura él deseará. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue.
solo a sus pies, adóralo, Él es tu Señor, y contigo quiere tener completa y eterna comunión. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán.